Las redes sociales del ciberespacio en semanas anteriores fueron colapsadas por insultos y mensajes ofensivos en contra de los que votaron por Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Evidentemente, esto ha generado un problema social y político en el interior de nuestro país. Si recordamos, hace unas semanas atrás se desarrollaron las elecciones presidenciales, que dieron como resultado a dos personajes antagónicos y poco queridos por un sector de la población, cada uno con un pasado que los persigue. Ante estos resultados, muchos analistas se han manifestado que si Ollanta gana las elecciones, el Perú se volvería en un anexo del chavismo, o si por otro lado Keiko Fujimori llegara a tomar la banda presidencial, volverían aquellos fardos ocultos de la corrupción del gobierno de su padre Alberto Fujimori. Ante esta coyuntura de los resultados de las elecciones, se han lanzado manifestaciones en las redes sociales, tanto en el Twitter y Facebook, insultos, discriminaciones, donde añaden toda clase de términos y adjetivos racistas que ofenden a los que votaron por Ollanta y Keiko. El racismo no es novedad en Perú. Según las encuestas, el 80% de los peruanos reconocen su existencia en la vida social, pero son raros los que se identifican como racistas y los que expresan esas ideas, que lo hacen en forma anónima a través de algunos medios, como por ejemplo el internet. El tema del racismo en el tema político no es una cosa nueva en primer lugar, ¿no? Esto se ha ido ya arrastrando desde el año 2000, desde la época en que participó Alejandro Toledo con su principal contendor en aquellos tiempos, Lourdes Flores, y sin quedarse atrás Alan García. Recordemos que incluso dentro de ese proceso hubo la intervención del padre, por ejemplo, de Lourdes Flores, quien hizo mención de que Toledo era un eugenio de Harvard, ¿no? Creo que es una cosa, no es novedosa, y creo que este tema ha calado de alguna otra forma en las conciencias de las personas, y siempre han relacionado con el nivel intelectual o la capacidad de cada candidato. Lo que origina es mucho divisionismo. En primer lugar, mucho divisionismo, poca madurez política, poca apertura de repente de escuchar más las propuestas que la cara del candidato, y eso genera muchas, como repercusión trae mucha quizás indecisión o incertidumbre en el hecho de que van a una persona que miran más que todo la simpatía físico personal y poco las propuestas como futuras autoridades, trayendo como una consecuencia peor aún quizás el hecho de que estemos generando grupos grupos muy elitistas, grupos muy discriminadores, tanto no solamente como dentro de los grupos políticos, sino también de los grupos de las personas que participan en condición de electores, ¿no? El elector en esta campaña tenga que tomar en cuenta, olvidarse del racismo, olvidarse de esta forma discriminadora, tomar en cuenta los criterios de propuestas técnicas, profesionales, ¿no?, de nuestros candidatos, y de esa manera pues tener buenas elecciones, buenas autoridades, una elección más justa, una elección más equitativa. El tema del racismo ha generado controversias en diferentes sectores y medios de comunicación, ya que estas manifestaciones han alcanzado a altas esferas políticas y sociales, convirtiéndose en una amenaza para la democracia de nuestro país, al mismo tiempo confundiendo al electorado e inducirlo a no votar en estas próximas elecciones de segunda vuelta. El racismo es algo que siempre existe en las comunidades, en la población, porque siempre hay discriminación con ciertas personas, a veces por el color, por la raza, siempre hay discriminación. Bueno, yo pienso que es como una cosa de resentimiento social, así, ¿no? De utilizar los insultos, utilizar el tema del racismo en sus múltiples formas para desmerecer hacia otras personas, ¿no? O sea, por creer que tienes otro color de piel eres no tan inteligente, o que porque simplemente hablas de una manera también no eres de la posición económica adecuada, ¿no? Siento que es una cosa de prejuicios, una cosa más mental, o sea. Bueno, creo que estas personas tratan de identificar o seleccionar a las personas por su raza, ¿no es cierto? Y creo que estas personas en algún momento se han sentido discriminadas, y es por eso que a veces
hemos visto a veces que se identifica, por ejemplo, con PPK, decían el gringo, o el presidente Toledo, el cholo, y creo que está muy mal eso. En esta contienda electoral de la primera vuelta, por supuesto que hubo racismo, sobre todo por parte de los candidatos, que si soy cholo o si es gringo, como si el color de la piel o las facciones fueran importantes para gobernar un país. Y Tocache es un pueblo joven, Tocache es un pueblo multicultural, Tocache es un pueblo cosmopolita. Y creo que nosotros tenemos que aprender a vivir de manera más armónica con todos ellos. Si nosotros no trabajamos en poder respetar y sin discriminar a los demás, creo que las consecuencias serían fatales para las futuras generaciones en Tocache y creo que sería sinónimo de retraso. Ante este escenario, ¿hasta cuándo vamos a seguir fragmentándonos como sociedad? Y lo peor de todo es que quienes pretenden gobernar el país son los primeros en hacer diferencias, no solo de tipo racial, sino también sobre la condición social, como si ser pobre en este país fuera mejor que ser una persona con dinero y que tener dinero es sinónimo de desprecio. Si hay que hacer diferencias entre peruanos, hagámosla y que sean bien marcadas para contribuir en el progreso de nuestro país.